Ricardo de los Santos es mi invitado esta noche, presidente del Senado, senador además en ejercicio, y con él tengo, digamos que una batería de preguntas. Muchas cosas importantes están pasando en el país, muchas reformas que pasan por el Senado, y él ha tenido que jugar un papel estelar, digamos que está ya en las páginas de la historia. Bienvenido, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. ¿Qué dice el presidente del Senado? Un placer para mí, de verdad, compartir contigo. Lástima que no me invite más frecuentemente. Tiene muchas ocupaciones, no es como antes, que mi amigo venía a tomar café, ya no puede. No, pero no te preocupes, vamos a sacar el tiempo. Le falta un año. Claro, Ese sí. café espera un año, no hay problema. No. ¿Cómo está el Senado? Todo bien, gracias a Dios. Todo marcha. Ya viste que precisamente en el día de ayer cogimos lo que es los miembros titulares y suplentes de la nueva Junta Central Electoral. Fue una elección sin mucho ruido. Sin mucho ruido, inclusive se votó a unanimidad. Primera vez que se reelige un presidente de la Junta Central Electoral. Usted está más veces en la historia de lo que usted piensa. Ah, sí, ahí claro está la reelección del mismo. Todo el país vio que la Junta Central Electoral hizo un trabajo a la altura de las circunstancias, por eso quisimos ser lo más justo posible. Quedaron 4 de los 5 titulares. ¿Y los que no quedaron, por qué fue? No sé cuál sería el término por el cual no hayan quedado, porque eso que lo maneja una comisión y lo envía al Pleno. El Pleno envió y se sometió por plancha, inclusive. Se llevaron una terna, las ternas que establece el reglamento, y de las ternas pues se sometió por plancha, y en la plancha quedó fuera Patricia. Los otros titulares quedaron, entraron nuevos suplentes, salieron algunos. Es decir, y entró un nuevo titular. Y entró un nuevo titular que era suplente. Que era suplente. Que era suplente. Se quedó todo, digamos, dentro del mismo entorno. Sí, solamente entraron 2 suplentes nuevos, y entiendo que se hizo una buena selección, una buena junta, y que ellos harán el trabajo a la altura de las circunstancias, tal y como ya lo hicieron en los procesos pasados, porque la sociedad en sentido general entiende que la Junta Central Electoral, que manejó el proceso de febrero, bueno, 3 procesos, octubre, febrero y mayo. Y digamos que fue en cierta tranquilidad, la Junta Central Electoral no ha tenido muchos ruidos. No ha tenido grandes ruidos, o sea, nosotros no hubo ninguna crisis postelectoral. La única vez en la historia de nuestro país que con apenas un 20% de los votos computados, los 2 principales competidores, refiriéndome a la presidencial, felicitaron al presidente Abinader. Es decir que... Bueno, la diferencia con un 20% era demasiado marcada también. Sí, era muy marcada, pero era un 20% de los votos computados. Pero eso también habla de cuánto ha madurado nuestra democracia, el robustecimiento de nuestra democracia. Tiene mucho que ver con eso, porque tú recuerdas que desde antes de empezar a contar los votos ya se empezaba a denunciar fraude, que hicieron esto, que hicieron aquello, y gracias a Dios... el papel de la Junta tiene mucho que ver también. Claro, el trabajo que haga la Junta, la Junta hizo un tremendo trabajo, inclusive. Yo siempre, y gracias a Dios, que ahora en la modificación de la Constitución, pues nueva vez vamos a unificar las elecciones, porque a mí me preocupaba sobremanera esos 2 procesos con apenas 90 días de por medio, es decir, municipales en febrero, que son una cantidad considerable entre alcaldes, directores, regidores y vocales, y que apenas 3 meses después, con el mismo árbitro, que se montaran unas elecciones presidenciales. La misma cantidad de votantes prácticamente. La misma cantidad de votantes, entonces, ellos lo hicieron de forma que no hubo crisis alguna, eso tenemos que reconocérselo, pero para mí sigue siendo una gran preocupación porque además tú sabes que teníamos una diferencia muy amplia entre los competidores más cercanos de nosotros, se veía la diferencia muy grande, y eso también te da cierta facilidad para tú hacer un trabajo. Vamos a ver si en un momento en que haya más competencia, si los resultados son los mismos. Entonces a mí siempre eso me ha preocupado, esos 2 procesos. Y gracias a Dios, es a partir del 32, sí, pero que no va a ser ahora en el 28, pero ya gracias a Dios, en la Constitución que es reformada, las elecciones a partir del año 32 serán unificadas. Hablando de elecciones de alcaldías y de que usted es un político acabado, gracias, y de que además ocupa una posición
que tiene mucho que ver con la protección de la democracia. ¿Qué piensa el presidente del Senado de lo que ocurre en La Vega con la alcaldía? Bueno, en La Vega con la alcaldía, fíjate, Yulisa, tengo que serte sincero. Yo siempre he visto un gran vacío en la ley 176-07 que rige los municipios. Y uno de los principales vacíos que tiene es el siguiente. Por ejemplo, si el alcalde, por una razón u otra, falta, sube la vicealcaldesa. De manera natural, pero en este caso renunció. De manera natural, sube la vicealcaldesa, pero la ley nos dice, en caso de la ausencia del vicealcalde, ¿quién sube como vicealcalde? Es decir, tenemos un vacío y yo mismo particularmente estoy trabajando en un proyecto de modificación de esa ley. Otros legisladores ya lo están trabajando, lo estamos avanzando, pero en este caso lo que reconsideró fue que se habló con la vicealcaldesa para que revocara su renuncia, entonces que ella asumiera nueva vez y ya ella asume definitivamente. Pero ella se había dicho que era irrevocable la renuncia. ¿Se puede revocar lo irrevocable, aun cuando ya ha sido registrada en la Junta Central Electoral? Fíjate, lo que sucede es que, te reitero, como el vacío que tiene la ley, y tú no te quedas en un limbo, Sí, no lo puede hacer, no le puede hacer el presidente por decreto. O sea, no hay otra forma de hacerlo que convencerla a ella para que retire su renuncia y que ella retome, porque... Y que se le acepte el proceso también. Y que se le acepte como tal la renuncia, y el Consejo de Regidores se reunieron, le solicitaron que retirara su renuncia, así ella lo hizo, entonces ella asume como alcaldesa en La Vega, porque la verdad es que la ley no nos daba ninguna salida, esa es la más apropiada, y gracias a Dios que ella aceptó asumir el reto por el periodo. Los partidos de oposición dicen que eso es inconstitucional y que es antidemocrático, que se deberían hacer nuevas elecciones en La Vega para conseguir un alcalde que sea elegido de manera popular, porque la gente no ha votado por la vicealcaldesa como alcaldesa y hay una cantidad de reclamos en esa comunidad. ¿Qué piensan ustedes al respecto? No, pero eso no sé qué base jurídica puede tener, porque todo el mundo sabe que el vicealcalde es quien sustituye al alcalde. Es decir, y va en la boleta como su vicealcaldesa y le establece claro la ley que en caso de la ausencia del alcalde, pues quien asume es la vicealcaldesa. Es decir, ahí no tendría discusión. Eso no tendría discusión, es decir, que no sé en qué se basarían y tú no tienes por qué llamar a un pueblo a una nueva votación que ya votó. Porque en el caso de los legisladores, sí se establece claramente cómo se sustituye. Por ejemplo, un diputado o un senador renuncia o muere o fallece, por una forma u otra no puede continuar su periodo, pues lo que se hace en ese caso es precisamente que el partido que lo postuló presenta una terna al Congreso Nacional y el Congreso coge uno de esas ternas para que sustituya al que falta. Y creo que son de las cosas que nosotros tenemos que ver en la ley 176-07, que tiene un vacío muy grande. Te reitero, en mi provincia, en el municipio de Cabecera, murió el alcalde, bienvenido a la sala Ñeñe, y sube la vicealcaldesa, pero la ley no te dice, entonces, cómo se sustituye a la vicealcaldesa. Es decir, esa vicealcalde que sube a alcaldesa, tuvo que terminar el periodo sin un vicealcalde, porque la ley no contempla la sustitución del vicealcalde. ¿Se puede decir entonces que la situación de La Vega está resuelta? Sí, prácticamente ya con esa medida que se tomó últimamente está resuelto. Claro está, nosotros como congresistas tenemos el compromiso de actualizar esa ley, como otras leyes que nosotros ahora pretendemos, y precisamente en lo que es la modificación que le hicimos a la Constitución, nosotros mismos nos dimos un plazo de 3 años y medio para nosotros actualizar todo el marco legal, todas las leyes que la Constitución manda a modificar, pues nosotros en un plazo de 3 años y medio pretendemos modificarlas todas para ver si nosotros podemos lograr cumplir con ese pasivo. ¿Eso incluye la ley de referendo? Sí, eso incluye también la ley de referendo, que lo manda la Constitución. ¿Por qué se planteó modificar la Constitución sin antes darle legalidad al referendo? Lo que sucede es lo siguiente: primero, no tenemos una ley de referendo, Yulisa. Se podía crear antes de modificar la Constitución. Se podía crear, pero tal y como dice para que la gente opinara en mayoría. Pero tal y como dice la Constitución, ¿pero qué sucede, Yulisa? Esa ley de referendo, como está planteada en la Constitución, establece que se hace una consulta
y que es válido, se aprueba lo que se entienda, se manda un referendo para una tercera postulación de un presidente, vamos a llamarle. Pero tú sabes lo que plantea, un 30%. Entonces, un presidente de turno, ¿cuál es el momento que va a aprovechar para llamar a un referéndum? Cuando tenga su nivel de aceptación más alto. Claro. Y no va a conseguir un 30%. Si tiene una aprobación de un 80 o un 90%, como es el caso de muchos presidentes, entonces ahí no teníamos la garantía que nosotros queremos, que es precisamente que es que nadie vaya al poder, a la presidencia de la República con la intención de perpetuarse en el poder. Entonces son 2 periodos y nunca más. ¿Cuál era la alternativa a eso entonces? Entonces nosotros lo que buscamos fue precisamente plantear una cláusula pétrea donde ningún presidente, ningún funcionario de elección popular pueda modificar la Constitución para su beneficio. Ni siquiera el referendo con la aprobación del 30% para poder ir a un tercer periodo. No. Pero las cláusulas pétreas plantean, aprobar una cláusula pétrea plantea también el conocimiento de la mayor cantidad de gente en el país. Eso te habla indirectamente de referendo. No hay una especie de confusión en eso. ¿No se necesitaba hacer un referéndum para presentar nuevas cláusulas pétreas? No, no necesariamente, porque lo que te digo, nosotros no tenemos una ley de referendo. La Constitución manda a una ley, pero no la tenemos. Porque no se ha hecho. Entonces, ellos se harán en su momento. Pero nosotros queríamos poner los verdaderos candados que fueran inviolables, porque es que el referendo no te prenda ningún candado por la razón que te explicaba, te habla de apenas un 30%. Pero si no hay una ley de referendo, se puede hacer una ley que implique un 60 o un 70%. Pero para eso, porque la Constitución lo expresa claramente, de cuál es el porcentaje. No pensamos en modificarlo porque nosotros entendemos que ya con lo que se estableció ya es insuficiente. E inclusive, ya una ley de convocatoria a la Constitución para modificar la Constitución que verse sobre el que el presidente de turno quiera modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, ya ese proyecto de ley es inconstitucional. O sea, no hay forma alguna de violar ahora sí tiene verdaderos candados de la Constitución para que todo el que vaya al poder como presidente de la República sepa que tiene la oportunidad a 2 periodos y nunca más. Para la gente que nos está escuchando, a partir de esta Constitución, ¿es inconstitucional presentar una modificación para ampliar el proceso de periodo presidencial? Correctamente. Entonces ya desde la ley de convocatoria, tal y como establece el artículo 2, 6 y 9 de la Constitución, que puede ser presentada por el Poder Ejecutivo o por la tercera parte de una de las cámaras, si versa sobre la posibilidad de aumentar el periodo constitucional, 2 periodos constitucionales en un presidente de la República, ya desde ahí es inconstitucional y no hay forma de que se pueda aplicar y que se puedan violar esos candados que verdaderamente nosotros le pusimos a la Constitución. ¿Cuáles fueron los principales desafíos, digamos, en materia de discusión, teniendo la Carta Magna, digamos que abierta en sentido general, siendo usted presidente del Senado? Sí, fíjate, lo más importante de todo esto ha sido la determinación del presidente Luis Abinader, que él determinó, yo voy a cumplir con mi palabra, y él es quien envía el proyecto de modificación al Congreso Nacional. Entonces nosotros tenemos que, en su momento, la historia le reconocerá a Luis, un hombre con 50 y tantos de años, que dice, yo termino aquí, yo creo en el modelo y creo en que se debe respetar la Constitución, porque la Constitución lo establece en el 124, de 2 periodos y nunca más. Pero, ¿qué sucede? En el 2002 se modificó, buscando la reelección, y un presidente de nosotros. En el 2010, que vino la gran modificación, se dejó esa brecha abierta y se modificó en el 2010, cuando ya Leonel Fernández estaba en un segundo periodo, que tampoco le aplicaba a él, por el mismo artículo 110 de la Constitución, la irretroactividad de la ley. Entonces la modificó, pero también con la intención de que podía volver 8 años más, después que todavía está abierto. O sea, Leonel está habilitado. Esos eran los miedos de la oposición. Sí, entonces ese era el miedo que yo tenía. Entonces, porque entendían que quizás todos somos iguales. Entonces, en el 2015... Despejado ese miedo, ya no hubo problema. No, ya no me da miedo. Pero en el 2015... Patriotismo a flote. Claro, en el 2015 se modifica la Constitución nueva vez y todo el mundo sabe que Danilo tenía
la intención de beneficiarse de esa modificación también. ¿Y qué sucede? Que dentro de ellos mismos, que eran mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entonces ahí fue que colocaron el transitorio, el transitorio número 20 en la Constitución, el 20º, donde decía claramente que el presidente que fue electo para el periodo 2016-2020 no podía ser presidente, no podía ser candidato jamás. Entonces, ahí estaba Danilo solo. Ahora, con la decisión de Luis Abinader, ese es un club que aumentó en un 100%. Ya tenemos dos. Y en la medida que hayan más presidentes, el club va aumentando. El club va a ir aumentando, porque definitivamente ya aquí nosotros vamos a establecer, quedó establecido el modelo norteamericano, son 2 periodos y nunca más. Tuviste con la juventud y con la aceptación que Barack Obama terminó su mandato, Bill Clinton en una ocasión, y después de Barack Obama haber salido y el mismo Bill Clinton, ¿cuánto no le gustaría a cuántos norteamericanos de que pudieran ser candidatos nueva vez por la gestión de gobierno que tuvieron? Pero lamentablemente su constitución se lo prohíbe y eso se respeta. Así será ya a partir de ahora aquí en la República Dominicana. Senador, nadie va a poder ir más de 2 periodos. Bueno, lo que ya lo decía, lo que había que respetarlo, pero ahora digamos que es una obligación. Ahora es una obligación. Senador, hay muchos cuestionamientos, digamos que curiosidad y preocupación de la gente respecto de un acuerdo entre Países Bajos y República Dominicana que se ha llevado al Constitucional y varios jueces han dicho que es inconstitucional. Se ha dicho de manera legal que esto tiene que ir al Congreso, para que lo conozca el Congreso, para que pueda ser efectivo. Entiendo que usted conoce del famoso acuerdo marítimo con Países Bajos, que supuestamente, entre comillas, nosotros leímos la sentencia y efectivamente hace una especie de negociación o división de territorio marítimo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo lo que vi las declaraciones del canciller, donde dice que nosotros hemos salido beneficiosos de este acuerdo que se ha hecho. Nosotros como congresistas nos vamos a reunir con el canciller para que nos explique en detalle dónde están los beneficios, en realidad cuál fue el acuerdo, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica. Y nosotros siempre estamos dispuestos, como Congreso, a defender los intereses de nuestro país por encima de todas las cosas. El canciller dice que se ganaron 5.000 y tantos de kilómetros o millas náuticas, pero dicen los entendidos en la materia de forma legal que se perdieron 37.000 y que no hay una compensación. Entonces, para el país. Eso es lo que tenemos que verificar ahora, quién está diciendo la verdad. Tú dices que tengo 5.000 y tantos de millas náuticas más, otros dicen que se perdieron 37.000, entonces vamos a hacer un análisis a profundidad, vamos a hacer un estudio, porque yo soy de lo que entiende que nosotros tenemos que ser celosos tanto del espacio marítimo como terrestre de nuestro país y no podemos cederle a nadie un solo milímetro de lo que son nuestros derechos. ¿Estaría el Senado en disposición de no aprobar ese acuerdo si determinaran en materia técnica que, como dicen los jueces que votaron en contra, es lesivo para el país? Nada que venga en perjuicio de nuestro país, nosotros estaríamos dispuestos a aprobarlo, no importa dónde venga. De eso es bueno que la sociedad esté claro. Nosotros, nada que venga a perjudicar nuestro país, nosotros estaríamos de acuerdo. Por eso nosotros le reiteramos de que nos vamos a reunir con el canciller para que nos explique con detalle dónde es y si en verdad verdaderamente nosotros tenemos beneficios que tampoco creo que nos debe interesar el beneficio de retomar lo que no es de nosotros, pero tampoco podemos ceder nada que corresponda a lo que es la República Dominicana. Conociendo que falta un año y que todavía tiene un año de esplendor, digamos que de presidencia del Senado, y que han habido muchos retos que se han presentado en el momento y se habla de desafíos frente a proyectos de ley que se necesitan para el buen manejo del país y que no se han llevado a cabo. ¿Cuáles son esos compromisos que tiene el presidente del Senado antes de salir de esa posición? Sí, gracias, Yulisa. Nosotros tenemos un gran compromiso, tal y como te decía, de actualizar la Constitución, todos los proyectos de ley que manda a ser modificados. Ya nosotros ahora mismo tenemos que modificar con carácter de urgencia lo que es la Ley 138-11, con la nueva forma, ahora la nueva composición de lo que es
el Consejo Nacional de la Magistratura, eso con carácter de urgencia, porque recuérdate que tanto la Procuradora General de la República está vencida, como hay también varios jueces que están vencidos en la Suprema Corte de Justicia. Son temas que nosotros tenemos que ahí está la Cámara de Cuentas también, como que no se está animando mucho la gente. La gente como que no se está animando. Vamos, yo invito a que todas aquellas personas que tienen las condiciones que se inscriban, porque se han inscrito muy poco en la Cámara de Cuentas. Es verdad que ahí ha habido mucho ruido y eso, pero tenemos que tratar de que esta vez darle una mejor Cámara de Cuentas al país. De igual modo, tú sabes que nosotros tenemos el gran compromiso, perimió en la Cámara de Diputados, quizás dirán gente, pero todavía están hablando de eso. Sí, hay que hablar de un nuevo Código Penal, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, que debe ser modificado, debe ser aprobado ese nuevo código. Tenemos una ley de agua que tiene muchos años cursando en el Congreso Nacional, que también es de vital importancia, su salud. Es decir, nosotros tenemos un sinnúmero, un Código Civil que también tenemos que revisarlo. Nosotros ahora mismo estamos abocados a conocer una reforma laboral. También tenemos el compromiso de conocer lo que es una reforma a la seguridad social. Es decir, ¿hay fechas para eso? No tenemos fechas establecidas. Claro está, ya la reforma laboral está ya depositada en el Senado de la República, hay una comisión trabajando en ella. Porque tú sabes que son temas muy sensibles y que tú tienes que escuchar a todas las partes por separado, y luego si tienes que unirlo, pues unirlo en un momento determinado. Ya la comisión decidirá cómo hacerlo, pero sí tenemos el compromiso de escuchar a todos los sectores de la sociedad para que se pueda hacer una reforma al Código Laboral donde tanto la parte empleadora como la parte laboral pues queden lo más satisfecho posible, porque nunca todo el mundo va a quedar conforme un 100%, porque los intereses de alguien siempre son afectados en toda medida que se tomen, pero tratamos de hacerlo buscando la manera de que se haga con el mayor consenso posible. Es lo que a nosotros más nos preocupa, que sea lo mayor consensuado posible para que ambos sectores pues, puedan plantear su punto de vista, y nosotros pues en el Congreso tratar de sacar una buena modificación a lo que es el Código Laboral de la República. ¿Está acostumbrado a que le digan presidente ya? Bueno, tú sabes que como tengo muchos años siendo presidente de FENATRADO, me he acostumbrado. Sí. Así es. Bueno, qué bueno que usted había sido presidente de FENATRADO, que conoce mucho de transporte, porque así puede, con su presidencia en el Senado, tratar de impulsar soluciones reales para el tema del Intran y del tránsito. Sí, créeme que siempre estamos dispuestos y hemos trabajado de la mano con los directores que han tenido el Intran cuando ellos hayan tenido. Nosotros también hemos trabajado de la mano no solo con el Intran, sino con el sector empresarial. Tuve que, como de una forma u otra, hemos logrado cierto descongestionamiento en la ciudad, en la metrópoli, en algunas áreas restringidas que creamos. ¿Ya no le dicen talibanes a los camioneros? No, ya nosotros, verdad que ya nos ven como hombres y mujeres de trabajo, porque ya no es solo camioneros, es camioneros y camioneras. Tenemos muchas camioneras. Tú sabes que nosotros tenemos una escuela increíble, la cantidad de mujeres que hoy están ya manejando camiones en la carretera, que han aprendido con nosotros. La agarramos desde cero y hoy ya son camioneras que andan en la calle conduciendo camiones. Muy bien. ¿Tiene aspiraciones presidenciales el presidente del Senado? ¿Presidenciales más allá del Senado? No, hasta ahora presidente de FENATRADO y del Senado. ¿Solamente? Hasta ahora. ¿No tiene aspiraciones presidenciales por partido político? No, por el momento no. ¿Más adelante? Vamos a hacer el trabajo del día a día y que sea Dios quien le vaya guiando el camino a uno y ponga cada cosa en su momento. ¿Repite como senador de María Trinidad Sánchez en la próxima elección? Sánchez Ramírez. ¿Sánchez Ramírez? Hasta ahora también lo estamos analizando, pero entendemos que es muy probable. Dicen que la política es una cosa que se entra y no se sale. No, tú sabes que es una situación un poco difícil, la verdad. Y yo entré a la política por accidente, podríamos llamarle, o por imposición, porque fue una imposición de FENATRADO para que yo participara en política. Trato de hacer trabajo donde quiera que esté a la altura de las circunstancias. Siempre me dedico a hacer la tarea que me corresponde, pero a sinceridad yo no entré a la política con ese ímpetu, con ese interés, ese amor a la misma.
pero cuando uno se va involucrando y va pasando el tiempo, ahí siempre aparecen unos equipos de trabajo, personas muy valiosas con los que tú te trabajas y que vas adquiriendo ciertos compromisos con ellos, entonces ya ahí... ¿Se compromete sin querer? Sí, tú te vas comprometiendo el día a día, te vas asumiendo esos compromisos y al final es difícil salir, pero no podemos decir que tampoco que sea imposible. No es imposible. No, para nada. Al final no dijo nada. No, claro. Gracias, senador, gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Para mí siempre será un placer poder compartir con usted. Espero que cuando vuelva, por lo menos la ley de referendo, la del Código Penal, la del Código Civil y la del agua, por lo menos esas estén listas. Preocúpate que alguna nueva te traigo. Gracias a Ricardo de los Santos, senador y presidente del Senado. Tenemos que hacer una pausa. Senador, que tenga buena noche. Gracias igual, placer. Y que la ley de referendo se someta pronto. Amén. Gracias. Ya venimos.